Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. Educamos para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. ¿Para qué se le paga a un científico para que invente una bomba? ¿Y para qué la fábrica la hace si no la vamos a usar? La eliminación física e ideológica del otro, pues ha sido el mecanismo de control, ¿no? De dominación. El ser humano debería estar libre del miedo, primero, y libre de la necesidad. Ahí realmente podríamos ser libres. La paz no es simplemente un sueño, sino una responsabilidad que todos compartimos. Hace falta trabajar mucho el tema de la cultura de paz en los ciudadanos. Es difícil que los ciudadanos puedan defender sus derechos cuando no los conocen. Para los que no saben cómo me llamo, es Alberto Portugués y estoy aquí en esta escuela del siglo nuevo, en donde se forma la conciencia planetaria de los alumnos, es decir, salvar al planeta porque los humanos somos parte del planeta, salvar todo. Y es por eso que formé el movimiento Juventud, que es para la desmilitarización del planeta, porque es imposible lograr la paz en el mundo cuando tenemos una industria de la guerra. La industria está hecha para hacer guerras. ¿Para qué se le paga a un científico para que invente una bomba que mata a 200 personas? ¿Para qué se le paga y que la invente y para qué la fábrica la hace si no la vamos a usar? Y después la destrucción del medio ambiente. Aunque no haya ni una guerra en el mundo, todo lo que hay que usar para testear, para probar las armas antes de ponerlas en venta, y luego todo lo que se usa para entrenar a las Fuerzas Armadas, con todo eso ya basta para destruir la naturaleza. Contaminamos las aguas, contaminamos la tierra, contaminamos el aire, todo. Y la pobreza también es necesaria para poder tener sociedades infelices, para que eso también ayuda a fomentar la guerra. También ayuda a que gente pobre se enliste en los ejércitos, porque es un trabajo seguro, hasta que alguien los mata. Me gustaría muchísimo mostrarles cómo bastaría con que todo el mundo le diga a los gobiernos que respeten los derechos humanos que ellos mismos firmaron. No habría ningún conflicto, ninguna guerra, nada. Derecho a la vida. ¿Cómo ves que nosotros, si ahora yo mato a cualquiera de ustedes, viene la policía, me arresta y termino en la cárcel? Porque es un crimen, porque no tengo derecho a sacarle la vida a otro. Pero los políticos sí, ellos tienen toda la libertad del mundo de organizar guerras y de hacer matar a miles, millones de personas, y eso es legal. Ellos mismos enseñan a nuestros jóvenes a matar a gente que ni conocen, pero un soldado no tiene ningún motivo. Él solamente mata porque tiene el enemigo que le pusieron del otro lado que lo puede matar a él. Entonces por eso él lo mata primero. Ser libre de la tortura. Y nosotros mismos fabricamos, aquí mismo, fabricamos picanas eléctricas. Y en Suiza, en Inglaterra, en muchos lugares se fabrican instrumentos de tortura que después se venden a los ejércitos que se usan para torturar a gente. Desde que se crearon las Naciones Unidas, desde que se firmó esta declaración, producimos 111, 112 millones de gente que perdió su casa, su hogar, su país, todo por las guerras que les hacemos en sus países, y la gente los que no quiere morir, entonces se escapan. Y esa gente no tiene ninguna protección de la ley, no solamente detención y acusaciones y castigos,
gente que va a la cárcel, gente que matan, todo por error. En Inglaterra tenemos el famoso caso de un chico joven brasilero que estaba subiendo al subterráneo y a un policía con revólver se le ocurrió que era terrorista y lo mató, un chico de 16, 17 años. Cuando menciono cuenta regresiva, a ustedes, a los que están presentes y a los que están del otro lado, ¿qué imagen les evoca? Seguramente vamos a coincidir en esto de este dispositivo que marque los números en retroceso. Quiero asociar esta idea a un tema que realmente me moviliza, que es el cambio climático. Es una amenaza global que impacta a nuestra tierra productiva y fértil que aún nos queda y que cada día se ve más limitada. La polución del aire, el aumento de enfermedades relacionadas, todas estas crisis combinadas con las migraciones forzadas debido a los conflictos armados, crean un panorama realmente horrible, sombrío, oscuro. Pero mientras tanto, observamos cómo unos pocos acumulan riquezas y millones viven en extrema pobreza. En medio de estas circunstancias surgen grietas que marcan profundas diferencias, generando más odio y más resentimiento. Y una falta generalizada de fe, que es lo que más me preocupa, en que hay un futuro mejor. Sin embargo, a pesar de este panorama oscuro y desesperanzador, yo estoy convencida que aún podemos hacer algo. Podemos por lo menos minimizar los daños y hasta por ahí revertirlos. Nuestra humanidad depende en gran medida de la sensibilidad y del amor como motores del cambio. Si yo amo, respeto. Si yo amo, no daño, pero amar de verdad. El amor genuino nos impulsa a respetar al prójimo y a asumir responsabilidades en todas las áreas de nuestra vida. La historia nos ha enseñado que cuando alguien se corrompe, mata o roba, es porque otros y nosotros permitimos que esto suceda. Entonces, la cuenta regresiva hacia un futuro sostenible y pacífico nos recuerda la urgencia de despertar en esta complacencia, en esta comodidad. La paz no es simplemente un sueño, sino una responsabilidad que todos compartimos. En la política, en la ciencia, en la educación, en el deporte, en los medios de comunicación. Y trabajemos en los más jóvenes, porque ¿saben qué? Ahí tenemos la esperanza. Porque no están contaminados, porque están enojados, por supuesto, porque nos están mirando, pero ellos sí tienen la oportunidad de salvar el planeta. Entonces, la propuesta en esta cuenta regresiva es hacer una cuenta al revés. 0, 1, 2, 3 y llegar a la meta. Dentro de todo este universo del Movimiento Mundial de la Paz, lo que hacemos es trabajar sobre todo con las guerras cotidianas, porque entendemos que la paz no únicamente como ausencia de guerra, sino como ausencia de violencias. Lo que estamos planteándonos es el programa de alerta violencia, que no es ni más ni menos que poner un acento en estas violencias que nosotros sufrimos todos los días. Alerta violencia promueve espacios o mesas de diálogo que tengan que ver con estrategias para visibilizar la violencia en distintos sectores. E impulsamos proyectos de ley sobre la promoción de la cultura de paz en los países. Entonces tenemos un proyecto de ley presentado aquí en Argentina, uno presentado en Costa Rica, estamos avanzando en Uruguay y estamos avanzando en Ecuador. Lo que contiene este proyecto de ley está en otras legislaciones, pero está un poco perdido. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos planteándonos que necesitamos incentivar los principios democráticos y la cultura de paz en las currículas escolares desde los primeros años, en el tema de la enseñanza formal y no formal, que nos hace falta trabajar mucho más la resolución de conflictos, pero trabajarlos desde chiquito, no esperar a que los adolescentes estén en la secundaria, sino empezar con cosas muy básicas, trabajar con todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas, con lo que tiene que ver con las armas pequeñas y después todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que los periodistas hagan y digan cualquier cosa. Entonces esta cuestión de tratar de hacer
una comunicación responsable nos parece que es de suma importancia. Con un proyecto uno no va a cambiar la realidad, pero el proyecto de ley lo que hace es te da un marco donde cada uno de los que estamos trabajando en los distintos lugares te podés anclar tu trabajo. Entonces nos parece que es importante. Entonces vamos como llevando esto que es a largo plazo. Nosotros sabemos que es a largo plazo, pero lo que queremos es tratar de que haya como bases sustentables para hacer esto. Hace falta trabajar mucho el tema de la cultura de paz en los ciudadanos. Es difícil que los ciudadanos puedan defender sus derechos cuando no los conocen. Entonces, también el trabajo que estamos haciendo es ese, ¿no? Cómo, en la parte de ciudadanía, sobre todo, cómo tratamos de dar elementos para que las personas sepan cuáles son sus derechos y a partir de saber cuáles son sus derechos puedan defenderlos. La libertad de movimiento. Tenemos a millones de personas en campos de concentración que no se pueden ir de ahí. No tienen ninguna libertad de movimiento. Y eso es por la situación política que nosotros creamos mismos con nuestras guerras. El artículo de derecho al asilo está relacionado con el que acabo de decir. Hay tanta gente, pero tanta gente que está continuamente siendo rechazada, que gente que se tuvo que escapar de su país, pero que no tiene derecho a entrar a otro. Y tienen que vivir sin ningún documento, sin nada. Y esas son situaciones que solamente se crean con las guerras. Si no hubiese guerras, esa situación no existiría. El derecho a la nacionalidad, todo relacionado. Hay millones de personas que no tienen nacionalidad. Se los llama apátridas. Y eso también está producido por las guerras. Toda la gente ama el país en donde nació, en donde creció, que conoce, está familiarizado con todo, a la música, a la comida, a todos los bailes de ese país. Nadie quiere irse, sí, como turista por ahí, pero en general la gente ama su país y quiere quedarse. Pero con las guerras los obligamos a abandonar y quedarse sin nacionalidad. Cada vez que visito Argentina veo más gente en la calle, pero también en otros países, no solamente aquí. Muchas veces la gente me dice, qué suerte que tienes que vives en Inglaterra, qué suerte el que vive aquí en otro país. Pero no es así. En todos los países del mundo está todo peor. Porque las guerras, no es solamente la guerra, digamos, entre Rusia y Ucrania, afecta la economía de todos los países. El derecho a la educación. Chad, que es desde hace más de 40 años miembro de las Naciones Unidas, tiene 80% de analfabetos. Uganda, en donde tengo una representación desde Jufur, no hay escuelas en tantas regiones del país. Pero para comprar aviones de guerra y para comprar cosas para el ejército, para eso siempre tienen plata. Para construir escuelas no. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que conocer todos esos artículos y tenemos que obligar a los gobiernos a que los respeten. Hay comunidades que se odian y el odio se fomenta. Lo fomentan los dirigentes, lo fomentan la media, los periodistas, según para qué organización trabajan. Y todo eso es porque es necesario. Para poder ayudar a construir guerras, no hay más remedio que hacer que las comunidades no se respeten. Por eso el mundo está como está. Y yo lo que pido es que todo el mundo se una para decirle a los países del mundo, basta, se acabó. No queremos más un mundo así. Queremos un planeta que siga viviendo durante miles de años después de nosotros, no que nos destruyan como lo están haciendo, porque las guerras no solamente destruyen la vida humana, destruyen todo. Los conceptos de paz y derechos humanos se desarrollaron paralelamente, se acercan progresivamente y hoy constituyen un todo indivisible. No podemos pensar hoy
alejada la paz de los derechos humanos. ¿Qué dice este libro para niños que lo hace la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos? Acá dice, la paz es imposible si sufrimos guerra u otros tipos de violencia en casa, es decir, la violencia familiar, en la escuela, el bullying, o en las ciudades, en el trabajo, el moving. Pero también si no están satisfechas nuestras necesidades básicas, especialmente las de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué decimos acá? Que el ser humano debería estar libre libre del miedo, primero, y libre de la necesidad. Ahí realmente podríamos ser libres, libres del miedo y libres de la necesidad. El doctor Francisco Muñoz, desde el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, incorpora el concepto de paz imperfecta, que a mí me encanta de defender, porque cuando nosotros hablamos de paz, la gente cree que es la palomita, que es una intelequia. No, la paz no es una intelequia. Por ejemplo, este cuadro lo armé yo a través de los escritos de Muñoz. La paz utópica, hablamos de una paz perfecta, de un Estado. La paz utópica justifica la militarización y justifica la guerra y la violencia como medio. En la paz imperfecta nos situamos porque imperfecta, este adjetivo que acompaña al sustantivo. Los seres humanos nos reconocemos como seres imperfectos, como todos seres diferentes, todos seres hermosos, pero en esta diferencia también radica nuestra belleza. Y a partir de reconocernos como seres imperfectos, podemos decir y podemos luchar por construir un mundo mejor. Voy a intentar presentarles una lectura, un análisis más en clave psicosocial de la guerra o desde una perspectiva antimilitarista de lo que puede suceder alrededor de la guerra en un país como Colombia. Este mapa tiene unos colores que se supone nos muestran como los niveles, ¿no?, de violencias y de hechos victimizantes y de violencias que suceden en Colombia. La guerra en Colombia ha sido una excusa perfecta para no asumir lo que significa el poder garantizar los derechos humanos. Y en ese sentido, pues digamos que este sistema en el que estamos inmersos, lo que ha hecho es asegurar que las condiciones humanas sean incuestionables. Uno de los grandes instrumentos de dominación ha sido una gramática muy despolitizada, y eso ha significado que dentro del imaginario social atendamos a narrativas que le quitan la barbarie. En ese sentido, pues creo que la comunidad y las personas de Colombia ha perdido la capacidad de asombro, como que naturalizamos todo. Esta gramática despolitizada no es ingenua. Cada vez tenemos un lugar más alto dentro de la estadística de países que invierten más PIB en la guerra. La guerra ha sido como el sostenimiento del poder militar, independientemente de si es la guerrilla o las fuerzas armadas. No importa quiénes son, lo importante es sostener ese poder militar y que eso se transmita a la vida cotidiana de la gente. Por eso digo como que pensar en Colombia es como pensar en Latinoamérica, ¿no? Creo que históricamente la represión y la eliminación física e ideológica del otro, pues ha sido el mecanismo de control, ¿no?, de dominación, de mantenimiento como de un orden del que no quieren que nos salgamos. Hacer conciencia de esto que nos pasa, que nos sigue sucediendo, implica una crítica radical a la cultura y a la cultura de la militarización. Y eso implica una perspectiva de desmilitarizar la vida, la sociedad, los cuerpos y los territorios. Entonces, no seguir cediendo los espacios sociales y culturales a la militarización. Creemos en la abolición del servicio militar, no creemos que el servicio social obligatorio sea una alternativa real. Cuando sigue siendo obligatorio, pues estás igual en detrimento de las autonomías de las personas, ¿no? En Colombia está demostrado que muchos de los jóvenes que se vinculan al servicio militar lo hacen porque hay una desesperanza sobre el proyecto de vida. Creo que hay que hablar más de esto como un derecho popular, conversar con lo humano, cómo trabajamos sobre el miedo, cómo trabajamos con todas estas sensaciones, todo esto que está tan adentro nuestro, ¿no? Trabajar procesos de memoria, crear relatos que deconstruyan esto que se ha sembrado. Realmente necesitamos praxis que tomen postura. Ya no podemos seguir enseñando o haciendo procesos de acompañamiento en la psicología social, que es mi campo, desde un lugar de la teoría.
Este año 2023, la ONU decretó el año 2023 como el Año Internacional del Diálogo como garantía de paz. Pero toda la educación que tenemos es una educación que no nos lleva a la paz y que no nos enseña un montón de cuestiones básicas como dialogar de verdad. No fuimos educados para abordar los conflictos colaborativamente. De todas las definiciones de diálogo que hay, a mí me gusta mucho esta, de Hall Sanders, poder transformarse y poder aprender del otro. Y además dice, se escuchan. En comunicación sabemos que la revolución de la comunicación, nos comunicamos por múltiples medios, pero lo que nos hace falta ahora es poder hacer juntos la revolución de la escucha. Escuchar no solo las palabras, sino intentar escuchar las necesidades que hay y las emociones que hay detrás de lo que se dice. Creo que el diálogo puede ser entendido como la base, como el punto de partida, como una herramienta necesaria o como una semilla, pero que esta semilla tiene que caer en tierra fértil. Muchas veces nos creemos que estamos dialogando cuando en realidad estamos debatiendo. En el debate la meta es ganar. En el diálogo la meta es entender. En el debate quiero convencer al otro y encontrar los puntos débiles del otro. En el diálogo quiero explicar y quiero entender la postura del otro, quiero entender las percepciones del otro. Algunas condiciones del diálogo, y ya después creo que me fui y puse algunas condiciones para la paz en realidad. El diálogo debe ser sincero, debe haber además una predisposición al diálogo, consideración del otro como un semejante, como un legítimo otro, desarme y educación para el desarme. Imposible pensar la paz con tantas armas. Paradigma colaborativo. No fuimos educados en el paradigma colaborativo. Siempre doy el mismo ejemplo. El juego de la silla, la consigna, si te pones a pensar, es empuja a tu amigo para sentarte vos. La campaña global de educación para la paz dice que no hay paz sin educación para la paz. María Montessori decía, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. Todos educamos para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Solamente el día que estemos educando para la solidaridad y la cooperación vamos a estar educando para la paz. Hemos dado en llamar, en el marco de esta cumbre internacional para la paz, a este café el impacto del militarismo en el derecho humano de niños, niñas y adolescentes a vivir en paz. La militarización sabemos que es un proceso, es un mecanismo por el cual los estamentos militares de una sociedad toman intervención, acción directa, activa, en la vida diaria de las personas. Y cuando decimos la vida diaria, ¿qué es? La vida política, social, educativa. Y entonces estas características propias de las Fuerzas Armadas, solo voy a mencionar algunas, como por ejemplo la jerarquía, la subordinación, disciplina extrema, el uso de la fuerza física, la fuerza militar, para imponer un orden. Entonces, imaginémonos niñeces, infancias y adolescencias viviendo en una sociedad militarizada, y no tenemos que ir muy lejos, tenemos ejemplos diarios, sin llegar a situaciones extremas como estar en una guerra declarada, como hoy mencionábamos, Rusia-Ucrania. Es de bastante cuidado el tema, porque tanto niños, niñas y adolescentes pues tienen otra forma y otros recursos de poder hacer sentir su pensar, sus derechos, y si no hay, digamos, un acompañamiento de las estructuras ya establecidas, con otra forma de verlo, otra forma de acompañarlos, pues quizás no puedan llegar a acciones concretas en defensa de su desarrollo en paz, ¿sí? A los adolescentes, si quiera preguntarles si estuviesen o no de acuerdo con un servicio militar. Hay muchos países donde es obligatorio, Colombia aún es obligatorio, se intentó que no fuera así, pero el mismo Congreso votó que no, que seguía el servicio militar obligatorio. Muchos se esconden o se van del país o deben comprar la libreta militar con o sin recursos. Dentro del derecho humano nosotros también hablamos que hay un derecho de objeción de conciencia, que eso incluye el de desobedecer órdenes militares injustas. Y también puede ir más allá cuando es un colectivo en la resistencia frente a la opresión, por ejemplo. Y se puede manifestar de muchas maneras, incluso, por ejemplo,
frente a la resistencia a pagar un impuesto que consideramos que va a fines bélicos. Es decir, si nosotros hay países donde se ha obligado, por ejemplo, a la población a pagar impuestos que iban a guerras, y la población, por ejemplo, en el caso de la guerra de Vietnam, hubo parte de la sociedad norteamericana que no estuvo a favor y se negaron a pagar ese impuesto. Los medios de comunicación tienen mucho que ver con esta mirada negativa hacia los adolescentes particularmente, sobre todo si vienen de sectores empobrecidos, a los que destacan siempre en relación a la violencia. Esta mirada como víctimas o como perpetradores creo que es un poco responsabilidad y un poco el desafío de todas y de todos, en especial los que estamos en el ámbito de la educación o de la construcción de paz, de poder cambiarlos y de poder alentarlos a ellos mismos para que también ellos cambien su propia mirada, su propio etiquetamiento y puedan pasar a ser agentes de paz y promotores de un cambio de paradigma. Entiendo en esta construcción simbólica, ¿no?, de lo que hacemos o lo que ponemos de moda o lo que instalamos, y gran parte de esa responsabilidad no se la podemos atribuir solamente a los medios de comunicación, sino también a las familias en educar. Eso es una cuestión interna, me parece que es más un desafío a la familia, no, a lo que podemos hacer. Y me gusta trabajar en lo que podemos hacer porque lo podemos medir. ¿Compro esto o esto? Hablar del tema. ¿Por qué no? Hay que hablar del tema. ¿Por qué voy a regalar armas si le puedo regalar otro tipo de juguetes? Claro. Entonces, regalar juguetes para la vida, ¿no? Con las armas para matar, no hay otra cosa que hacer que matar. Las balas se hacen para que la gente muera, las bombas se hacen para que la gente muera, las minas antipersonales, las granadas, todo es para que la gente muera. Es para destruir, todo es para destruir, no hay para construir nada. Tenemos que hacer campaña en el mundo para que los padres digan: yo no permito a mis hijos que se enlisten en el ejército, que aprendan a matar. Y los juegos, para que hablabas de los juegos para chicos, no hay que decir que estén en la juguetería pero que los padres no lo compren. No, hay que luchar para que no existan. Lo contrario de destructor es cuidador. Y que entonces casi que un sinónimo de educación para la paz tendría que ser educación para cuidar, ¿no? Porque nadie destruye lo que cuida, ay, a lo que ama, me dicen acá. Entonces creo que si ponemos también un foco y una apuesta muy grande al cuidado, al autocuidado, al cuidado de los demás y al cuidado del medio ambiente, es también una apuesta gigante por la paz y casi un sinónimo. Es verdad, hay que terminar con las fábricas de armas, pero mientras tanto, esas fábricas, me imaginaba, también pueden ser, porque toda esa infraestructura es costosa, pueden ser esas fábricas constructoras de herramientas. En Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, a los industriales de la mecánica y metalúrgica se los obligó a construir armamento de guerra, pero en realidad originariamente no eran eso. Exacto, reconstruyamos ese espacio de las fábricas para ir cerrando la fabricación de armas a algo productivo. El título de la mia ponencia es: la paz no es una idea filantrópica, es una costumbre, es una actitud quotidiana. La política, la religione, la sociedad debe siempre construir, imaginar un enemigo para realizar una guerra. Una guerra, no siempre una guerra fisica con l'armas, ma una guerra economica, una guerra sociale, una guerra morale, una guerra verbale. Perché senza una guerra, los potentes non pueden realizar su actividad cotidiana. La única cosa que nosotros podemos hacer es cotidianamente, con cada persona que vemos nel día, non hablar de paz, vivir en paz. Non intendo vivir in paz come un religioso, come un cura. No, vivere in paz come un hombre, come un buon padre di famiglia.
Porque nosotros 50, 60 anni, 70 anni non sappiamo quanto vivimos, ma abbiamo una grande responsabilità. Dejar un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestro sobrino y para las nuestras descendencias. Entonces, tentamos de vivir come nella nostra famiglia, nella comunidad, y la comunidad debe de ser la nuestra familia. Me gustaría hablar sobre el tema del valor de la mediación comunitaria en la cultura de paz. Si uno le pregunta a la gente qué es lo que contrario a la paz, suelen decir la guerra, sin darse cuenta que es la violencia lo que en realidad es lo opuesto. Y conflictos hay siempre en la vida, porque son dinámicos, funcionales a la vida humana. Pero lo que tenemos que hacer es ver cómo los gestionamos. Uno de los problemas de la comunicación es que la gente, por más que hable, sí, pero no se siente escuchada. Entonces, cuando no se siente escuchada, más allá de que sea real o no, no confía. Entonces, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, hay 4 puntos interesantes, que es, primero, observación, observar una situación dada y poder expresarla sin juicios ni evaluaciones. El otro punto es los sentimientos, si es la definición, la expresión de los sentimientos que nos produce algún tipo de situación, alegría, enojo, ansiedad, lo que sea, y poder expresarlos claramente. Además, las personas tenemos necesidades, por eso necesitamos comunicarnos. Y nosotros debemos determinar nuestras necesidades, qué es lo que queremos. En tantos años de mediación comunitaria, les puedo decir que lo más frecuente que se ve es que la gente sabe o entiende qué es lo que no quiere, pero no es capaz de definir qué es lo que sí quiere. Y entonces es muy difícil llegar a un acuerdo cuando las personas no saben qué es lo que realmente quieren. Pensar que lo que quiere lograr es que las partes, las personas que están involucradas piensen igual, eso no es la idea. Nunca fue la idea de mediación comunitaria que suceda eso. Es entenderse, como estamos diciendo. Es entenderse y entenderse eficientemente. Entre los beneficios que la mediación comunitaria nos puede brindar, podemos decir que contribuye a la formación de una conducta ciudadana basada en participación, solidaridad y respeto mutuo. Organización, ninguna cultura, ninguna sociedad puede seguir adelante si no tiene solidaridad entre los miembros. Y solamente los miembros pueden generar solidaridad si sienten confianza y expectativa de que pueden hacer un futuro común. Esta intervención mía yo le he llamado desmilitarizar la vida en los territorios, una apuesta democrática para la paz. Cuando nosotros hablamos del camuflaje, no solamente se camufla lo físico, sino también las mentes. Una de las cosas que hizo la Comisión de la Verdad en Colombia y en 24 países que estuvo presente recogiendo, fueron memorias, ¿no? Memorias de la gente, ¿para qué? Pues precisamente para identificar esos elementos de verdad o las verdades que hay en el conflicto. Y entonces uno ve cómo la gente pues se ve sometida, ¿no? Acá en Colombia se vivió de manera constante en muchos territorios lo que aquí le llamaban el confinamiento, ¿no? O se llama el confinamiento, el control territorial por actores armados, bien fueran del Estado o bien fuera insurgencia o bien fuera paramilitares, que pues lo que hacían es de esa manera es controlar la vida, ¿no? La vida de la gente, ¿no? De tal forma que no se podía hacer nada sin que ellos lo controlaran, como el Dios que todo lo ve y todo lo controla. Entonces, esa manera de controlar, esa manera de tener a la gente diciéndole, aquí estamos, nosotros los controlamos, pero que aparte de ese control, pues lo que hace generar es la imposibilidad de las transformaciones democráticas, las transformaciones de avanzar, ¿no? Y ahí es un poco la labor que también se hace hoy día, o sea, que la gente conozca en los centros urbanos de Colombia, conozcan más claramente lo que aconteció en los territorios.
porque desafortunadamente parece ser que no se entendiera, que no se conociera, y por lo tanto, pues no ha ocurrido, ¿no? Que hay hoy todavía, ¿no? Muchas minas antipersonas en los territorios, ¿no? Una cuestión que sigue, que es la crueldad de estos hechos que se perdura en el tiempo. La sociedad sigue creyendo que el Dios y el policía es el que los va a salvar, de tal forma que la militarización sigue muy, muy presente. Parafraseando al filósofo de Deleuze, ¿no? Que dice, él se pregunta, ¿no? Los filósofos, pues sabemos que se mantienen preguntando, dice, ¿para qué la filosofía, no? Y él se responde, para evitar la estupidez humana. Entonces me pregunto yo, ¿para qué la paz por medios pacíficos? Pues me respondo también, para evitar la estupidez humana. Bueno, les agradezco a todos y espero que nos encontremos para celebrar, la próxima vez que nos encontremos para celebrar la abolición del militarismo en el mundo.